En julio de 1985, un autobús lleno de fe y esperanza se desvaneció en las carreteras de Bahía, como si la tierra se lo hubiera tragado. 42 almas devotas que viajaban hacia Bom Jesús, Dalapa, nunca llegaron a su destino sagrado. Lo que un guardia de carretera descubrió 30 años después cambiaría para siempre nuestra comprensión del poder de la fe y la locura. Era el caluroso verano de 1985 en el interior de Bahía. El sol brillaba implacable sobre las carreteras polvorientas que serpenteaban entre colinas áridas y vegetación densa. En aquellos días, viajar por estas rutas remotas requería una fe inquebrantable, no solo en Dios, sino también en la mecánica de los vehículos y la experiencia de los conductores. El 23 de julio de ese año, 42 peregrinos abordaron un autobús azul y blanco en la terminal de Salvador. Sus rostros irradiaban la alegría característica de quienes emprenden un viaje espiritual. Hombres y mujeres de todas las edades, desde jóvenes de 20 años hasta ancianos de 70, compartían el mismo destino sagrado. Bom Jesús Dalapa los esperaba con sus grutas milagrosas y sus promesas de sanación espiritual. Entre los pasajeros se encontraba María dos Santos, una mujer de 45 años que llevaba consigo la foto de su hijo enfermo. Esperaba que el Bom Jesús pudiera interceder por la salud del muchacho. También viajaba José da Silva, un agricultor de 60 años que había ahorrado durante meses para hacer esta peregrinación. Su esposa había fallecido el año anterior y buscaba consuelo en la fe. El conductor del autobús era Antonio Ferreira, un hombre de 38 años, conocido por su puntualidad y conocimiento de las carreteras bahianas. Llevaba 15 años transportando peregrinos y turistas por toda la región. Sus pasajeros confiaban en él completamente. Había hecho esta ruta docenas de veces y conocía cada curva, cada parada y cada peligro del camino. El autobús partió a las 6 de la mañana, según el horario establecido. Los peregrinos cantaban himnos religiosos mientras el vehículo atravesaba los suburbios de Salvador. Sus voces se elevaban en armonía, creando una atmósfera de devoción que llenaba cada rincón del autobús. Llevaban consigo velas, rosarios, fotos de seres queridos y pequeñas ofrendas para el santuario. Las primeras horas del viaje transcurrieron sin incidentes. El autobús hizo su parada programada en Feira de Santana, donde algunos pasajeros compraron agua y bocadillos. Antonio revisó el motor y los neumáticos como era su costumbre. Todo parecía estar en perfectas condiciones para continuar el viaje hacia el interior. A las 2 de la tarde, el autobús debería haber llegado a una pequeña ciudad llamada Irecé, donde tenían programada otra parada. Sin embargo, nunca aparecieron. Los familiares que esperaban noticias comenzaron a preocuparse cuando cayó la noche y no habían recibido ninguna llamada. En aquellos tiempos, la comunicación era limitada y los teléfonos celulares eran un lujo que pocos podían permitirse. Al día siguiente, las autoridades iniciaron una búsqueda intensiva. Policía militar, bomberos y voluntarios recorrieron kilómetros de carreteras secundarias. Utilizaron helicópteros para inspeccionar las áreas más remotas y difíciles de alcanzar. Interrogaron a conductores de camiones y otros viajeros que pudieran haber visto el autobús azul y blanco. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. El caso del autobús desaparecido se convirtió en una leyenda local. Algunas personas especulaban que habían sido víctimas de bandidos. Otros creían que el vehículo había caído en algún río o barranco profundo. Los más supersticiosos murmuraban sobre intervenciones sobrenaturales o castigos divinos.
Las familias de los desaparecidos nunca perdieron la esperanza completamente. Organizaron más búsquedas por su cuenta. Contrataron videntes y curanderos que afirmaban poder localizar a sus seres queridos, pero cada pista resultaba ser un callejón sin salida. El autobús y sus 42 ocupantes habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento. La década de los 90 llegó con nuevas preocupaciones y tragedias que gradualmente fueron opacando el recuerdo del autobús perdido. Las familias afectadas envejecieron llevando el peso de la incertidumbre. Algunos murieron sin saber jamás qué había pasado con sus seres queridos. Sin embargo, en un lugar remoto e inaccesible, lejos de las carreteras principales y oculto por la densa vegetación de la Caatinga, se desarrollaba una historia completamente diferente. Una historia que desafiaría toda lógica y pondría en duda los límites entre la fe y la locura. Antonio Ferreira, el conductor de confianza, había experimentado lo que él describía como una revelación divina durante el viaje. En algún momento después de la parada en Feira de Santana, comenzó a escuchar voces que le susurraban instrucciones específicas. Estas voces, que él creía provenían directamente del Espíritu Santo, le ordenaron desviar el rumbo del autobús. La voz le decía que los pasajeros no eran simples peregrinos, sino los elegidos para formar una nueva comunidad sagrada. Le explicó que el mundo exterior estaba corrompido por el pecado y que solo en el aislamiento podrían alcanzar la verdadera salvación. Antonio, quien había sido un católico devoto toda su vida, interpretó estas alucinaciones como un llamado divino. Con gran habilidad, desvió el autobús por caminos de tierra cada vez más estrechos. Cuando los pasajeros comenzaron a preguntar sobre el cambio de ruta, Antonio les explicó que había recibido una visión. Les dijo que Dios quería que establecieran una nueva Jerusalén en el desierto brasileño. Su carisma y aparente convicción religiosa inicialmente tranquilizaron a algunos de los peregrinos. Sin embargo, cuando el autobús finalmente se detuvo en una zona completamente aislada, rodeada de formaciones rocosas y vegetación densa, algunos pasajeros comenzaron a expresar su descontento. Querían regresar a la carretera principal y continuar hacia Bom Jesús da Lapa. Antonio se negó rotundamente. Había destruido las llaves del motor y declaró que todos permanecerían allí hasta recibir nuevas instrucciones divinas. El conductor había identificado una serie de cuevas naturales en las formaciones rocosas cercanas. Con una mezcla de persuasión religiosa e intimidación física, logró que la mayoría de los pasajeros se trasladaran a estas cavernas. Les prometió que este era solo el comienzo de una experiencia espiritual extraordinaria que los transformaría en santos vivientes. En las primeras semanas, algunos de los peregrinos más jóvenes y físicamente capaces intentaron escapar. Antonio había previsto esto y utilizaba una combinación de manipulación psicológica y restricciones físicas para mantener el control. Les decía que el mundo exterior había sido destruido por un apocalipsis y que solo ellos habían sido salvados. Mostraba una habilidad perturbadora para torcer las enseñanzas religiosas y crear una narrativa convincente de supervivencia espiritual. Con el paso de los meses, la comunidad forzada comenzó a desarrollar una estructura social compleja. Antonio se había autodesignado como el profeta y líder espiritual. Estableció reglas estrictas basadas en sus revelaciones continuas. Los miembros de mayor edad fueron asignados a roles de consejeros, mientras que los más jóvenes se encargaban del trabajo físico necesario para la supervivencia.
La ingenuidad humana para adaptarse a circunstancias extremas se manifestó de maneras sorprendentes. Los cautivos desarrollaron sistemas rudimentarios pero efectivos de agricultura subterránea. Utilizaron las cuevas más profundas para cultivar hongos y germinados que podían crecer sin luz solar directa. Recolectaban agua de lluvia mediante sistemas improvisados de canalización y almacenamiento. Algunos de los peregrinos, especialmente aquellos que ya tenían tendencias místicas profundas, comenzaron a aceptar genuinamente la versión de la realidad que Antonio les presentaba. La privación sensorial, el aislamiento y la presión psicológica constante crearon un ambiente propicio para el desarrollo de creencias extremas. Comenzaron a experimentar sus propias visiones y a reforzar mutuamente la narrativa de que eran los elegidos de Dios. Las relaciones personales dentro de la comunidad se volvieron complejas y a menudo tensas. Algunos formaron alianzas basadas en la supervivencia mutua. Otros desarrollaron rivalidades por los limitados recursos y la atención del líder. Con el tiempo, nacieron niños que nunca conocerían otro mundo que las cuevas y la vegetación circundante. Los años se sucedieron en este extraño limbo entre la prisión y la comunidad religiosa. Antonio envejeció, pero su control sobre el grupo se mantuvo firme hasta sus últimos días. Cuando murió en el año 2003, algunos miembros del grupo lo veneraron como un mártir y profeta. Su cuerpo fue preservado mediante técnicas rudimentarias de momificación que habían aprendido a lo largo de los años. En el año 2015, 30 años después de la desaparición original, un hombre llamado Carlos Enrique trabajaba como guardia de carretera en una de las rutas que conectaban las ciudades del interior de Bahía. Carlos tenía 42 años y llevaba 15 años en el servicio. Era conocido por su dedicación meticulosa y su conocimiento excepcional de las carreteras bajo su jurisdicción. El 25 de agosto de 2015, Carlos recibió una llamada de radio sobre un accidente de tráfico en una curva particularmente peligrosa. Un camión había volcado y su carga se había esparcido por la carretera y el terraplén adyacente. Como parte de su investigación rutinaria, Carlos necesitaba determinar si había daños ambientales o riesgos para otros conductores. Mientras inspeccionaba el área donde habían caído algunos de los contenedores del camión, Carlos notó algo extraño en la vegetación densa que cubría el barranco. A través de las ramas y enredaderas pudo distinguir lo que parecía ser una superficie metálica de color azul desteñido. Su experiencia le dijo inmediatamente que no era un elemento natural del paisaje. Carlos descendió cuidadosamente por la pendiente empinada, utilizando las raíces y rocas como puntos de apoyo. Cuanto más se acercaba, más evidente se volvía que había encontrado algo significativo. Bajo décadas de crecimiento vegetal y deterioro natural, se perfilaba claramente la forma de un vehículo grande. Con sus propias manos, Carlos comenzó a apartar las ramas y enredaderas. Lo que reveló lo dejó completamente atónito. Era un autobús, claramente antiguo, con pintura azul y blanca que coincidía exactamente con las descripciones que había escuchado en las historias locales sobre el autobús de peregrinos desaparecido. El corazón de Carlos comenzó a latir aceleradamente. Había escuchado la leyenda del autobús perdido desde que era niño. Su propio abuelo había participado en algunas de las búsquedas originales. Ahora, 3 décadas después, él había tropezado accidentalmente con lo que podría ser la respuesta a uno de los misterios más duraderos de la región. Carlos inspeccionó cuidadosamente el exterior del vehículo. Las ventanas estaban rotas o completamente cubiertas por la vegetación. La carrocería mostraba signos evidentes de oxidación y daño por la exposición prolongada a los elementos.
Sin embargo, la estructura general del autobús permanecía sorprendentemente intacta. Lo que más inquietó a Carlos fue la posición del vehículo. No había señales de que hubiera rodado o caído accidentalmente por el barranco. El autobús estaba posicionado de manera que sugería que alguien lo había conducido deliberadamente hasta esa ubicación remota e inaccesible. Esta observación transformó inmediatamente su descubrimiento de un hallazgo arqueológico en una potencial escena del crimen. Carlos sabía que tenía que actuar con extrema cautela. Utilizó su teléfono móvil para tomar fotografías detalladas desde múltiples ángulos. Documentó la posición exacta del vehículo utilizando su sistema de GPS. También tomó notas meticulosas sobre las condiciones del sitio y cualquier evidencia visible que pudiera ser relevante para una investigación posterior. Después de completar su documentación inicial, Carlos se sintió obligado a explorar un poco más el área circundante. Había algo en la disposición del terreno que le sugería que el autobús podría no ser el único descubrimiento importante en esa ubicación. La formación rocosa natural y las cuevas visibles en las cercanías despertaron su curiosidad profesional. Mientras caminaba alrededor del perímetro, Carlos comenzó a notar otros signos de actividad humana antigua. Había senderos apenas perceptibles que parecían haber sido creados por el paso repetido de personas. También encontró restos de lo que podrían haber sido estructuras temporales o refugios improvisados. La magnitud de lo que había descubierto comenzó a abrumar a Carlos. Se dio cuenta de que no estaba simplemente ante los restos de un accidente automovilístico, sino posiblemente ante evidencia de una tragedia humana mucho más compleja. Su entrenamiento le decía que debía reportar inmediatamente el hallazgo a sus superiores y a las autoridades policiales competentes. Sin embargo, Carlos también sentía una responsabilidad personal hacia las familias que habían sufrido durante tantos años sin respuestas. Sabía que su descubrimiento podría finalmente proporcionar el cierre que habían estado buscando durante 3 décadas. Al mismo tiempo, temía lo que podrían revelar las investigaciones más profundas del sitio. El reporte de Carlos desencadenó una de las operaciones de investigación más extensas en la historia reciente de Bahía. Equipos especializados de la policía científica, antropólogos forenses y rescatistas fueron desplegados inmediatamente al sitio remoto. Lo que descubrieron superó las expectativas más extraordinarias de todos los involucrados. La investigación inicial del autobús confirmó que se trataba efectivamente del vehículo desaparecido en 1985. Los números de serie y las placas coincidían perfectamente con los registros oficiales. Sin embargo, este hallazgo fue solo el comienzo de una serie de revelaciones cada vez más impactantes. Al explorar sistemáticamente las cuevas y formaciones rocosas cercanas, los investigadores hicieron un descubrimiento que conmocionó a todo el equipo. En las profundidades de la cueva más grande, encontraron evidencia irrefutable de habitación humana prolongada. Había estructuras rudimentarias, sistemas de almacenamiento de agua y áreas claramente designadas para diferentes actividades de subsistencia. Lo más impactante de todo fue el descubrimiento de 16 personas vivas. Después de 30 años de aislamiento total, 16 de los 42 peregrinos originales habían sobrevivido en las cuevas. Su apariencia física y su estado mental reflejaban décadas de vida en condiciones extremas, pero estaban indudablemente vivos. Los sobrevivientes incluían a 5 de los pasajeros originales del autobús, ahora ancianos de entre 70 y 80 años.
También había 11 individuos más jóvenes que habían nacido en las cuevas durante los años de cautiverio. Estos, niños y jóvenes adultos, nunca habían experimentado el mundo exterior. Para ellos, las cuevas y la comunidad aislada representaban la totalidad de la realidad conocida. El líder espiritual de facto del grupo era María dos Santos, la mujer que originalmente había viajado buscando sanación para su hijo enfermo. Durante las 3 décadas de aislamiento, había desarrollado un sistema complejo de creencias místicas que mezclaba elementos del catolicismo tradicional con interpretaciones extremas de supervivencia espiritual. Los sobrevivientes habían desarrollado una sociedad jerárquica sorprendentemente sofisticada. Tenían roles claramente definidos para la recolección de alimentos, el mantenimiento de sus sistemas de agua, la educación de los niños nacidos en cautiverio y la preservación de sus tradiciones religiosas únicas. También habían desarrollado su propio dialecto, una mezcla de portugués con palabras y expresiones completamente nuevas. La figura más perturbadora en toda la situación era el cuerpo momificado de Antonio Ferreira, el conductor original. Los sobrevivientes lo habían preservado utilizando técnicas que habían desarrollado a través de experimentación y tradición oral. Lo veneraban como el profeta del éxodo final y mantenían su cuerpo en una cámara especial dentro de la cueva principal. Según los testimonios de los sobrevivientes más ancianos, Antonio había mantenido control absoluto sobre el grupo hasta su muerte natural en 2003. Había utilizado una combinación de manipulación religiosa, privación sensorial e intimidación física para mantener a los peregrinos en las cuevas. Les había convencido de que el mundo exterior había sido destruido por una guerra nuclear y que solo ellos habían sido salvados por intervención divina. Los niños nacidos en las cuevas presentaban características físicas únicas, resultado de su aislamiento. Su piel era extremadamente pálida debido a la falta de exposición solar directa. Sus ojos se habían adaptado para ver mejor en condiciones de poca luz. Algunos mostraban deficiencias nutricionales y problemas de desarrollo que requerirían atención médica inmediata y prolongada. Los sistemas de supervivencia que habían desarrollado eran simultáneamente ingeniosos y primitivos. Habían excavado canales para dirigir agua de lluvia hacia cisternas naturales. Cultivaban hongos comestibles en las partes más húmedas de las cuevas. También habían domesticado pequeños animales que ocasionalmente se aventuraban en su territorio. La reacción de los sobrevivientes al descubrimiento varió dramáticamente. Los miembros más ancianos del grupo original mostraron una mezcla de alivio y terror. Parte de ellos anhelaba reconectarse con el mundo exterior y reencontrarse con familiares sobrevivientes. Sin embargo, también experimentaban miedo intenso sobre su capacidad para adaptarse a una sociedad que había cambiado completamente durante su ausencia. Los individuos nacidos en cautiverio mostraron reacciones aún más complejas. Para ellos, los rescatistas representaban una invasión de extraños que amenazaba la única forma de vida que habían conocido. Algunos se escondieron en las partes más profundas de las cuevas. Otros mostraron curiosidad cautelosa, pero mantenían una distancia respetuosa de los forasteros. El aspecto más perturbador de toda la situación fue la resistencia activa de algunos sobrevivientes al rescate. Habían internalizado tan profundamente las enseñanzas de Antonio que genuinamente creían que abandonar las cuevas significaría condenación espiritual. Veían a los rescatistas como agentes del demonio enviados para atentar a los elegidos y alejarlos de su misión sagrada. La noticia del descubrimiento se extendió como fuego por todo Brasil y eventualmente captó la atención de medios internacionales.
La historia de los peregrinos supervivientes se convirtió en uno de los casos más extraordinarios de supervivencia y manipulación psicológica en la historia moderna del país. El proceso de rescate y rehabilitación de los sobrevivientes requirió la coordinación de múltiples agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Médicos especializados en trauma psicológico, nutricionistas, trabajadores sociales y expertos en reintegración social trabajaron juntos para desarrollar planes individualizados para cada sobreviviente. Los 5 peregrinos originales que aún vivían enfrentaron desafíos monumentales de readaptación. El mundo que habían dejado en 1985 había cambiado de maneras que superaban su comprensión. La tecnología, las costumbres sociales, la política y hasta el paisaje físico de sus comunidades de origen eran irreconocibles. María dos Santos, ahora de 80 años, fue reunida con su hijo, quien había sobrevivido a la enfermedad que originalmente la había motivado a hacer la peregrinación. El reencuentro fue emotivo, pero también extremadamente difícil. 3 décadas de separación habían creado una brecha que ninguna cantidad de amor familiar podía cerrar instantáneamente. José da Silva descubrió que todos sus familiares inmediatos habían fallecido durante su ausencia. Su tierra había sido vendida por el gobierno municipal después de que fuera declarado legalmente muerto. Se encontró completamente solo en 1900, un mundo que ya no tenía lugar para él. Su readaptación se complicó por episodios severos de depresión y ansiedad. Los 11 individuos nacidos en las cuevas enfrentaron desafíos aún más complejos. Nunca habían visto automóviles, televisores, teléfonos o cualquiera de las tecnologías básicas de la vida moderna. Su primera exposición a la luz solar directa les causó dolor físico intenso y requirió un proceso gradual de aclimatación. El sistema educativo brasileño tuvo que desarrollar programas completamente nuevos para integrar a estos niños de las cuevas. Su conocimiento del mundo se basaba enteramente en las enseñanzas religiosas extremas que habían recibido y en su experiencia directa de supervivencia en el aislamiento. Aprender sobre historia, geografía, ciencias y cultura contemporánea requirió métodos pedagógicos especializados. 3 de los sobrevivientes más jóvenes se adaptaron relativamente bien a la vida exterior. Su curiosidad natural y flexibilidad mental les permitieron absorber nueva información y desarrollar habilidades sociales. Sin embargo, continuaron experimentando pesadillas recurrentes y ansiedad de separación cuando se alejaban de los miembros de su grupo original. 5D. Los nacidos en cautiverio nunca lograron adaptarse completamente al mundo exterior. Después de varios meses de intentos de reintegración, solicitaron permiso para vivir juntos en una comunidad rural aislada donde pudieran mantener algunos de los rituales y estructuras sociales que habían desarrollado en las cuevas. Las autoridades legales enfrentaron un dilema sin precedentes al determinar cómo procesar el caso. Antonio Ferreira, el perpetrador principal, había muerto años antes. Sin embargo, surgieron preguntas sobre la responsabilidad de las autoridades que habían conducido las búsquedas originales y sobre la negligencia institucional que había permitido que el secuestro continuara durante tantos años. Varios sobrevivientes iniciaron demandas civiles contra el Estado de Bahía y las empresas de transporte involucradas. Argumentaron que la falta de sistemas de seguimiento adecuados y la investigación insuficiente habían contribuido a su sufrimiento prolongado. Los casos legales se extendieron durante años y establecieron precedentes importantes para la responsabilidad gubernamental en casos de personas desaparecidas.
La comunidad científica internacional mostró gran interés en estudiar los efectos psicológicos y fisiológicos del aislamiento prolongado en los sobrevivientes. Sin embargo, muchos de ellos se negaron a participar en estudios extensivos. Habían desarrollado una desconfianza profunda hacia las figuras de autoridad y los forasteros que querían analizarlos. El sitio de las cuevas se convirtió en un lugar de peregrinación morbosa para turistas curiosos y sensacionalistas. Las autoridades locales tuvieron que implementar medidas de seguridad para proteger tanto el sitio como la privacidad de los sobrevivientes. Eventualmente, el área fue declarada zona protegida y el acceso público fue restringido. Los medios de comunicación lucharon por equilibrar el interés público legítimo en la historia con el respeto por la privacidad y dignidad de los sobrevivientes. Algunos periodistas fueron criticados por explotar el sufrimiento de las víctimas para generar audiencia. Otros fueron elogiados por su cobertura sensible y educativa del caso. Las familias de los 26 peregrinos que no sobrevivieron finalmente recibieron respuestas sobre el destino de sus seres queridos. Los restos fueron encontrados en una sección separada de las cuevas, enterrados de acuerdo con rituales religiosos desarrollados por la comunidad aislada. Esto proporcionó cierto grado de cierre, aunque también intensificó el dolor por las décadas de sufrimiento innecesario. 5 años después del rescate, las vidas de los sobrevivientes continúan siendo una mezcla compleja de trauma, adaptación y búsqueda de significado. Algunos han logrado construir nuevas relaciones y encontrar su lugar en la sociedad contemporánea. Otros permanecen profundamente marcados por su experiencia y luchan diariamente con los efectos duraderos de 3 décadas de aislamiento forzado. María dos Santos falleció en 2018 a los 83 años. Hasta sus últimos días mantuvo elementos de las creencias místicas que había desarrollado en las cuevas. Sin embargo, también expresó gratitud por haber podido reconectarse con su hijo y conocer a sus nietos antes de morir. Su funeral fue atendido por sobrevivientes de ambos grupos, los del mundo exterior y los de las cuevas. Los niños nacidos en cautiverio que lograron adaptarse han desarrollado perspectivas únicas sobre la naturaleza humana, la espiritualidad y la supervivencia. Algunos han escogido carreras en trabajo social, psicología o ministerio religioso, utilizando su experiencia extraordinaria para ayudar a otros que han enfrentado traumas o aislamiento. El caso de los peregrinos de Bahía se ha convertido en un estudio de referencia para psicólogos, sociólogos y expertos en sectas religiosas. Ha contribuido significativamente a nuestra comprensión de cómo los individuos y grupos pueden adaptarse a circunstancias extremas y cómo la manipulación psicológica puede crear realidades alternativas convincentes. La historia también ha planteado preguntas profundas sobre la naturaleza de la fe, los límites del libre albedrío y la responsabilidad social hacia los vulnerables. Ha inspirado debates sobre cómo las sociedades modernas pueden proteger mejor a los ciudadanos de la explotación mientras respetan la libertad religiosa y la autonomía personal. Para las comunidades del interior de Bahía, el caso ha servido como un recordatorio sobrio de que los misterios más extraordinarios a menudo se esconden en los lugares más inesperados. Ha reforzado la importancia de mantener sistemas de comunicación efectivos y de nunca abandonar completamente la búsqueda de los desaparecidos. El legado más duradero de esta tragedia extraordinaria puede ser la demostración de la resistencia increíble del espíritu humano. A pesar de décadas de manipulación, aislamiento y privación,
Algunos de los sobrevivientes lograron mantener su humanidad esencial y encontrar la fuerza para reconstruir sus vidas en circunstancias completamente nuevas. La verdad sobre el autobús de peregrinos perdido finalmente salió a la luz después de 30 años de silencio. Sin embargo, las preguntas más profundas que plantea sobre la fe, la supervivencia y la naturaleza humana continuarán resonando durante generaciones futuras. Es una historia que nos recuerda que la realidad a menudo supera la ficción en su capacidad para sorprendernos, conmovernos y desafiar nuestras suposiciones más básicas sobre lo que los seres humanos pueden soportar y superar.